En primer lugar, voy a hacer yo una breve valoración de los presupuestos generales del Estado que han llegado hoy a la Cámara. Estos presupuestos llegan tarde y llegan mal. Llegan tarde porque por motivos electorales se han pospuesto durante meses, lo cual ha sido una grave irresponsabilidad porque ha contribuido a volver a poner a la economía española en el centro de la crisis. Y llegan mal porque nosotros, como representantes de los ciudadanos, los recibimos un día después que los enviados, los emisarios de la señora Merkel, lo que nos parece una descortesía al Congreso de los Diputados. Por otro lado, son unos presupuestos que parece que no le gustan ni al presidente del Gobierno que los ha elaborado, lo que no deja de ser llamativo. No transmite mucha ilusión, mucha esperanza a la sociedad española el señor presidente del Gobierno, si ni siquiera a él le gustan los presupuestos que nos traen. Y en ese sentido, los presupuestos han empezado con mal pie su andadura. Entrando en el contenido, hay tres grandes pilares en estos presupuestos. El primer pilar es la reducción del gasto público. Ya comentamos el viernes pasado que nosotros somos partidarios de reducir el gasto público, que realmente no hay opción. Pero reitero mis comentarios del viernes, ahora ya con los datos sobre la mesa. Se ha optado claramente por recortar el gasto del Estado. Se ha optado por, a un Estado ya mínimo, a un Estado residual, pegarle otro hachazo hasta dejarlo en los huesos. Y al lado de esto, las comunidades autónomas, que es donde está el grueso del gasto público y en gran medida un gasto superfluo, se mantienen al margen del ajuste. El señor Beteta nos decía en la rueda de prensa que incluso se van a aumentar sus recursos. Es decir, que se opta por recortar el gasto del Estado y se opta por preservar el gasto de las comunidades. Dicho con una frase más gráfica, al final no solo no se van a cerrar las embajadas autonómicas, sino que vamos a acabar cerrando las embajadas del Estado para poder mantener las embajadas autonómicas. Nosotros tenemos una opción, como hemos venido reiterando, radicalmente distinta. Pensamos que habría que reformar incluso el modelo de Estado para recortar el gasto de las comunidades autónomas. Y el coste de optar por el recorte del gasto estatal es muy alto. Decimos gasto del Estado y la gente piensa, bueno, funcionarios. No, el gasto del Estado afecta a partidas muy sensibles para el crecimiento económico y muy sensibles porque son partidas de gasto social. No voy a abrumarles a estas horas con cifras que ya habrá tiempo de analizar con más detalle, pero algunas pinceladas. Se reduce fuertemente la inversión pública, que es una de las partidas que afecta más al crecimiento de la economía. Se reduce el gasto en I+D, se reduce el gasto en educación, un 32%, que en el caso de la formación al profesorado es un 92%. Se reduce el gasto a la formación de los parados, lo que va en contra de la filosofía de la reforma laboral. Se reduce en 1.500 millones de euros la formación a los parados, cuando se está continuamente diciendo, como es verdad, que hay jóvenes sin formación que se fueron a trabajar a la construcción y tienen que aumentar su formación para poder encontrar un empleo. Se ve afectado el gasto en dependencia, el gasto en sanidad. La I+D en sanidad, por ejemplo, cae un 80%, un campo en el que España es puntera. Es decir, que el gasto del Estado afecta a partidas muy sensibles que condicionan nuestro crecimiento y condicionan nuestras políticas sociales. Ese es el primer pilar, entonces, la reducción del gasto del Estado, pero no de las comunidades. Segundo pilar, el aumento de los ingresos. Creemos que las previsiones de crecimiento de los ingresos son muy optimistas en medio de la recesión, que va a ser difícil cumplirlas a menos que el Gobierno nos reserve nuevas sorpresas, a menos que haya subidas de impuestos en el futuro que no se han anunciado todavía. De lo que sí se anuncia en los presupuestos, la reforma del impuesto de sociedades nos parece acertada, coincide con propuestas de UPyD incluso en el programa electoral. Las grandes empresas, gracias a la amortización libre y gracias a los gastos financieros, pagaban muy pocos impuestos y nosotros somos partidarios de revisar esas deducciones, por lo que esta medida nos parece acertada, pero creemos que habría que haberla enmarcado en una reforma fiscal mucho más amplia, no andar siempre tomando medidas puntuales para salir del paso. Y el tercer gran pilar de los presupuestos es, como no, la amnistía fiscal, donde merece la pena detenerse, porque en primer lugar, probablemente no sea ni una medida tan eficaz, porque si uno aflora esas rentas ocultas, aunque se le perdone lo que le correspondería en un primer momento, a partir de ahí paga impuestos como le corresponden. Es decir, que puede tener la tentación de seguir oculto
porque no es solo la cuestión de lo que se evita en el primer momento, sino en el futuro. Pero el que sea eficaz o no es lo de menos, ¿eh? Al final estamos hablando de 2.500 millones y lo que se deja de recaudar por el fraude fiscal cada año en España son 80.000 millones. O sea, 80.000 millones al año, un 8% del PIB. 2.500 millones son el 3,12%. Hemos vendido muy barata nuestra conciencia fiscal. Hemos vendido muy barata nuestra conciencia fiscal. Por un 3% de lo que se deja de pagar cada año, hemos lanzado el mensaje a la sociedad de que el que defrauda acaba siendo recompensado respecto al que cumple con sus obligaciones. Y esto ya no es una cuestión de recaudación, es una cuestión de simple moralidad. Nosotros hemos hablado muchas veces que en la raíz de la crisis económica había una crisis moral, de gente que en las instituciones financieras había sido cortoplacista. Bueno, esta crisis moral no se está corrigiendo, puede que se agrave en el futuro. Los mensajes que estamos enviando a la sociedad española son muy graves. Si uno hunde una caja, no pasa nada. Si uno hunde un ayuntamiento, no pasa nada. Si uno hunde una comunidad, no pasa nada. Y ahora un nuevo mensaje. Si uno defrauda, acaba siendo recompensado frente al que cumple sus obligaciones. Esto puede ayudar a salir del paso, pero a la larga está creando unos incentivos perversos en la sociedad. Estamos enviando mensajes muy preocupantes a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes. Y para cerrar esta intervención, me da la sensación de que el Gobierno del Partido Popular no tiene un modelo de sociedad muy claro en la cabeza, que va reaccionando a las circunstancias para salir del paso, pero que transmite desilusión, transmite desesperanza y uno no sabe a qué atenerse con ellos, porque lo que están haciendo en el Gobierno no se corresponde con los mensajes que tradicionalmente ha enviado a sus electores el Partido Popular. Cedo ahora la palabra a la diputada Irene Lozano. Sí, buenas tardes. Brevemente también, para que podamos todos irnos a comer pronto, voy a hacer una breve valoración de los 100 primeros días del Gobierno de Rajoy y después os voy a contar una iniciativa parlamentaria nuestra en relación a la Operación Atalanta. En cuanto a lo primero, pensamos que el Gobierno de Rajoy ha sido el Gobierno de la previsible decepción, previsible como a él le gusta llamarse, y decepcionante porque no ha sido capaz de poner en marcha la triple reforma que verdaderamente necesita España, que es una reforma económica, política e institucional, como ya hemos explicado en otras ocasiones. Desde nuestro punto de vista, es como si el Gobierno no tuviera un relato de país. Realmente parece que solamente tienen una visión estrictamente economicista de lo que está pasando, que a nuestro juicio es una visión muy sesgada y con esa carencia, pero no son capaces de presentarnos un relato del país que quieren y del país que aspiran a lograr con todas las medidas que están tomando. Y son medidas que, además de las dudas que se puedan tener sobre que sean más o menos eficaces desde el punto de vista estrictamente económico, echamos en falta medidas, por ejemplo, para estimular el crecimiento, que es una carencia que ya han puesto de relevancia distintos líderes, tanto en Europa como en Estados Unidos, sino que, sobre todo, como digo, son las medidas que no hay, las que abordan esa crisis política y crisis institucional que obliga a una refundación del Estado de la que no hay visos, ni ha habido nada en estos 100 días, ni hay nada en el horizonte. Son medidas que, en general, premian la irresponsabilidad, como estaba explicando Álvaro, y castigan a los ciudadanos. Se ha llevado a cabo un triple rescate, el rescate del sistema financiero, el rescate de las comunidades autónomas y el de los ayuntamientos por medio de los pagos a los proveedores. Y, sin embargo, se nos plantea, cuando llega el momento de rescatar a los ciudadanos, lo que ha ofrecido el Gobierno es una especie de tomadura de pelo orwelliana, llamando dación en pago a ese mecanismo que han establecido con carácter voluntario y al que se podrán acoger muy pocos ciudadanos por las limitaciones que tiene por sí. Por último, se agrava también con ciertas medidas, particularmente la amnistía fiscal, la crisis de legitimidad del sistema. Es decir, el sistema tributario, aparte de recaudar impuestos, tiene que de recaudarlos con justicia, tiene que tener
asentarse sobre unas bases de legitimidad, puesto que cuando tú les demandas a los ciudadanos ese sacrificio, está justificado en función de que todos los ciudadanos comparten ese esfuerzo. Y la crisis de legitimidad, que creemos que es grave y creemos que hay suficientes muestras de malestar social, pues medidas de este tipo solo contribuyen a agravarla. Y en cuanto a la operación Atalanta, que les comentaba, bueno, los portavoces de defensa hemos sido informados en los últimos días de un cambio en el objetivo de la misión. Desde el punto de vista militar, las misiones se definen en función de sus objetivos. Hasta ahora esos objetivos eran proteger a los barcos que utilizan las rutas comerciales de las aguas de Somalia, así como los barcos del Programa Mundial de Alimentos, y en próximas fechas, no se sabe con concreción por razones obvias de seguridad militar, se va a empezar a atacar a las bases de los piratas en tierra. Unión, Progreso y Democracia considera que si cambia el objetivo de la misión, cambia la naturaleza de la misión, y de ser una misión defensiva pasa a ser una misión ofensiva. De hecho, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las resoluciones de la propia Unión Europea en que se funda esta misión hacen referencia a todas ellas. Les puedo citar algunas, la 1814 y 1816 del Consejo de Seguridad, que son del año 2008, hacen referencia a la represión de los actos de piratería en el mar. Los documentos de la Unión Europea hacen referencia también a misiones en el mar o en aguas de Somalia, y esta misión se va a llevar a cabo en tierra. De hecho, también el documento de la Unión Europea que aprueba el mandato de esta misión y define propiamente la misión, también hace referencia a una misión que es de carácter estrictamente defensivo y que se lleva a cabo en aguas de Somalia. Por lo tanto, puesto que hay un cambio sustancial en la naturaleza de la misión, nosotros hemos considerado que el Gobierno debe pedir una nueva autorización, tal y como exige la Ley de Defensa Nacional. Hoy, precisamente, vamos a presentar la petición de esa comparecencia del ministro para pedir la autorización del Congreso para esa misión, junto con Izquierda Unida, puesto que, como saben, son necesarios dos grupos parlamentarios para pedir esa comparecencia en el Pleno. Creemos que es fundamental que el Gobierno explique y pida autorización del Congreso sobre los nuevos objetivos de la misión, el alcance, el cambio que puede suponer en cuanto a la necesidad de medios humanos y de medios materiales para llevar a cabo esta misión. Pensamos que en aras de la transparencia es fundamental que también los ciudadanos estén informados de todos los detalles de esta misión y, sobre todo, pensamos que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros efectivos allí sobre el terreno, estarán mucho más protegidos ante cualquier imprevisto o cualquier deriva imprevisible que, como es sabido, toda operación militar puede acarrear. Estarán mucho más protegidos si se cuenta con esta autorización del Congreso, y por eso hoy mismo la vamos a pedir conjuntamente. Hasta ahora, la iniciativa de petición de autorización de este tipo de misiones había partido, desde que es obligatorio por ley, que es el año 2005, había partido del propio Gobierno, pero en esta ocasión, como no se ha producido esa iniciativa por parte del Gobierno, pues Unión, Progreso y Democracia ha decidido tomar la iniciativa y pedir esta comparecencia para pedir la autorización del Congreso nosotros mismos. Y si tenéis alguna pregunta. Yo sobre esta última, cuando dice que han sido informados, ¿quiere decir que se ha informado por el GEMAZ o se han enterado de otra manera? No, hemos sido informados a través del presidente de la Comisión de Defensa, en primer lugar, y después también tuvimos una reunión de los portavoces de defensa de los grupos con el commander, era... creo que era vicealmirante de su cargo, el que está al mando de la misión, que es Duncan Potts, en los cuarteles de Northwood, que estuvo la semana pasada en el Ministerio de Defensa, explicándonos la nueva naturaleza de la misión y también prestándose a responder a las preguntas de los portavoces. Yo, volviendo al tema de presupuestos, una vez hecha la exposición que ustedes han hecho, quisiera saber si ya tienen prefijada cuál sería el apoyo o no apoyo o abstención que UPyD dará a las cuentas que ha presentado el Gobierno. Y luego me gustaría que hiciera una valoración política, porque después de escuchar hoy aquí a todos los grupos parlamentarios,
sí parece que se puede extraer una conclusión, y es que estos presupuestos han gustado mucho fuera de España, o al menos a algunos países, pero parece que a las fuerzas políticas que conforman el Parlamento, salvo el Grupo Popular, no ha gustado prácticamente a nadie a priori. Bueno, respecto a la primera cuestión, acaban de presentarse en detalle. Nosotros intentamos trabajar con seriedad y unos presupuestos hay que analizarlos con cuidado, pero desde luego creo que de mi intervención se deduce que el apoyo va a ser muy difícil, es mucho más probable el voto negativo que el apoyo, pero son muchas cuestiones las que se deciden en los presupuestos y es prematuro. Esta es nuestra primera impresión, desde luego. Y respecto a la segunda, pues tal vez no sea tan sorprendente, ¿no? Dado que el Gobierno parece que ha hecho estos presupuestos para agradar a los acreedores internacionales, para agradar a nuestros socios europeos y no tanto para agradar a los ciudadanos y no tanto pensando en clave doméstica. Pero esto, más que una valoración mía, es una confesión suya, porque interpreto así la declaración del presidente del Gobierno, de que a él no le gustan los presupuestos que está haciendo. Uno esperaría en un presidente del Gobierno de España una actitud más ilusionante. Es decir, sí me gustan porque se hacen tales sacrificios, pero tengo claro que son necesarios y porque al final del camino este va a ser el escenario, pero se transmite una sensación de falta de control de la situación, de resignación, que nos parece sorprendente. A tenor del estudio que hagan de los presupuestos más pormenorizado, como ha dicho, ¿ustedes presentarían enmienda de totalidad o apoyarían las que se presenten? Probablemente presentemos una enmienda de totalidad propia, como hemos venido haciendo otros años.